Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Nadia y el día de hoy voy a estar compartiendo acerca de los objetivos imposibles o en inglés que sería como un disparo hacia la luna, ¿no? Cuando queremos alcanzar algo totalmente grande, algo que nos ayude a salir de nuestra zona de confort, que nos impulse a ser una mejor versión de nosotros mismos. Para ello, vamos a ver cómo conseguir esa suficiente inspiración, esas razones que nos van a llevar a lograr este gran objetivo. Entonces, para ello les voy a contar tres decisiones que sucedieron en la vida de Tony Robbins y que lo llevaron a poder plantearse este objetivo grande. Entonces, lo primero es que esta situación pasó cuando él tenía 11 años, en el Día de Acción de Gracias. Su familia estaba pasando por situación económica complicada, no tenían alimentos y era el día importante de Acción de Gracias en Estados Unidos. Entonces, de repente ese día una persona llamó a la puerta, Tony salió a recibirlo y esta persona traía dos bolsas de víveres para que puedan tener una buena cena en Acción de Gracias. Entonces Tony se emocionó, llamó a su papá, pero cuando su papá vio a esta persona, él no quiso recibir los alimentos, le dijo que ellos no necesitaban la caridad de las personas. Y la persona del delivery insistió y le dijo, señor, por favor, esto ya lo ha pagado otra persona, yo solamente soy el delivery y estoy cumpliendo con entregarlo. Pero el papá se sintió realmente ofendido por este gesto, se sintió muy mal, entonces lo quería rechazar. Y el del delivery le dijo, señor, por favor, si es que deje su orgullo a un lado y hágalo por su familia, o sea, ellos realmente necesitan este alimento. Entonces al final el papá de Tony aceptó la comida, pero esto fue un momento que le llevó a tomar tres decisiones. Tanto su papá como Tony tomaron tres decisiones que marcaron sus vidas de diferente manera. Y de eso es lo que vamos a tratar ahora. Entonces, la primera decisión que haces en cada momento de tu vida, estés consciente o no, es en qué te vas a enfocar. Entonces, tú te puedes enfocar en lo que tienes o te puedes enfocar en lo que no tienes. Tú te puedes enfocar en las cosas que tú puedes controlar o puedes decidir enfocarte en las cosas que están fuera de tu control y vivir estresado. Tú te puedes enfocar en tu presente y tu futuro, o te puedes vivir enfocándote en el pasado, en las cosas que hiciste o que no hiciste y las razones de por qué no puedes hacer las cosas. Entonces es muy importante porque nosotros, tú no experimentas la vida, solamente tienes expectativas de la vida que se basan en el enfoque que tú le das a las cosas. Entonces, si tú, por ejemplo, escuchas un grito y es de noche y tú estás solo en casa, ¿cómo te sentirías? ¿En qué se va a enfocar tu atención? A lo mejor tu atención se enfoca en que es una situación de peligro. Entonces tú te sientes mal, te sientes asustado. Pero a lo mejor este grito es de una, tú reconoces el tono de voz o es que hay algún familiar que siempre que llega a la casa grita. Entonces, este grito puede ser de un niño, un grito de alegría, y tú puedes transformar esa situación y tu enfoque va a ser que alguien viene a visitarte y entonces tú te vas a sentir contento. Pero el grito es una situación neutral. O sea, el grito es algo, dependiendo del enfoque que tú le des, es que tú vas a asumir un significado diferente. Entonces, eso es muy importante porque nuestro cerebro distorsiona la realidad, la generaliza, y lo que sea que tú te enfoques es lo que tú vas a sentir. Entonces, en ese momento, cuando vino esta persona a traerle la comida, el papá de Tony decidió enfocarse en que él estaba arruinado, en que no tenía dinero para poder alimentar a su familia. Entonces, su enfoque no fue en sentirse agradecido porque alguien les estaba trayendo comida, sino su enfoque fue en sentir que él no tenía lo suficiente, que no tenían dinero, entonces se enfocó en que él no podía tener las cosas. Y cuando tú tomas una decisión sobre ese enfoque, tú tienes que corroborar si es verdad o no y asumes una postura. Entonces, tú puedes pensar, ¿esto es el inicio de una relación o es el final de una relación? Entonces, en el caso del papá de Tony Robbins, él decidió asumir la postura de que él era una persona inútil que no podía alimentar a su familia, de que ni siquiera era capaz de alimentar a su familia y por eso tenían que venir extraños para ayudarlo. Entonces, pues, eso lo llevó a tomar ese tipo de decisión. Él asumió esa postura, él decidió pensar eso. Entonces, es muy importante porque ese es el significado que cada uno le otorga a las situaciones. Entonces, si alguna persona te dice algo, alguna crítica tal vez, tú puedes pensar,
esta persona me está molestando, ese es el significado que tú le podrías dar a esa situación. O podrías pensar, esta persona me está educando, me está entrenando, ¿no? Entonces a lo mejor es un coach y claro, me tiene que decir las cosas que estoy haciendo mal para yo poder mejorar. Pero dependiendo de en qué enfoque yo mi atención, si yo enfoco que me está molestando, pues evidentemente no le voy a hacer ni caso. Pero si yo enfoco que esta persona me está tratando de ayudar y que eso es por mi bien, entonces yo voy a aceptar el consejo. Entonces vemos cómo el significado que yo le doy a una misma situación me va a hacer tomar una postura diferente. Una postura de si me están criticando o si es que estoy aprendiendo. Entonces, el significado que le das a la situación va a controlar cómo tú te vas a sentir, cómo vas a reaccionar, y las emociones son las que controlan nuestra vida. Y esto nos lleva a la tercera decisión, que cuando tú tienes un enfoque y le das un significado, tú te preguntas, ¿qué es lo que voy a hacer? En este caso, el papá de Tony Robbins, ante esta situación de enfocarse, que él no era capaz de alimentar a su familia y en tomar la decisión de que no era una persona adecuada para su familia, ya que no la podía ni alimentar, él decidió irse de su casa. Entonces, esta fue una situación que marcó mucho a Tony porque era el día de Acción de Gracias y fue el día en que su papá los abandonó. Entonces, para él, claro, si bien es cierto, en ese momento tenía 11 años, no lo asimiló, pero en el paso de los años, él tuvo en claro varias cosas, tres cosas tuvo en claro de esa situación. La primera fue que él decidió enfocarse en que la comida era muy importante, era una prioridad en su vida. Bueno, en ese momento tenía necesidades económicas, pero él decidió enfocarse que más adelante él podría brindar ayuda a los necesitados. Y es por eso que él tiene esta fundación y siempre se preocupa por donar alimentos. No porque sea tan buena persona, sino porque él pasó una situación de hambre. Cuando tú pasas una situación así, tú no quieres que nadie más vuelva a pasar. Entonces, el significado que él le dio a las cosas en ese momento también fue que personas extrañas pueden cuidar de ti. Y la decisión que él tomó como acción fue, voy a retribuir y yo también voy a empezar a alimentar a las personas. Bueno, en ese momento no podía hacerlo, tenía 11 años, pero cuando yo tenía 17 años, tampoco tenía tanto dinero, pero él no decidió esperar a decir, bueno, pues voy a ser rico para poder ayudar a las personas. No, sino que él sabía y era muy consciente de que hay muchas personas que tienen necesidades y el hambre es una de las cosas más básicas. Entonces, él a los 17 años, con todo lo poco que tenía, le alcanzó para poder armar como dos canastas. Se acercó a la iglesia cercana en su localidad y le preguntó por dos familias que realmente necesitaran este apoyo. Entonces, con la ayuda de ese padre, él pudo visitar a estas personas, él se disfrazó del chico del delivery, fue a verlos y la situación cambió totalmente su vida porque esa familia era una familia cuyo el papá había abandonado a la familia, igual que le pasó a él hace una semana, no les había dejado dinero, no tenían alimentos y era el día de Acción de Gracias. Entonces la familia estaba muy triste y él llega con dos bolsas grandes de víveres. Entonces los niños se emocionaron, gritaron de alegría y él recordó mucho ese momento cuando él también se emocionó por recibir esa comida y una situación muy contraria cuando su papá se había enfadado y se había sentido como un inútil. Esta señora se sintió muy agradecida, empezó a llorar y lo abrazaba a Tony, le agradecía y Tony le decía, no, no, yo no soy el chico del delivery, ¿no? Pero al final fue una situación que transformó su vida. Entonces él dijo, ¿no? El peor día de mi vida era el día de Acción de Gracias. Pero ese mismo día, le dio el coraje porque su papá los había abandonado, pero él también entendió que él tenía que apoyar a las personas, ¿no? Al igual como esta familia le había apoyado a él en ese momento. Entonces, al ver esta familia, al ver la emoción de esta familia que le estaba ayudando, él se dio cuenta que se volvió el mejor día de su vida y que gracias a esa experiencia, él ahora estaba apoyando a más familias. Y fue creciendo esta meta, ¿no? Al año siguiente dijo, voy a apoyar a 4 familias, luego a 8 y así, hasta que, bueno, en la actualidad apoyaba más de 1 millón de alimentos a personas en todo el mundo que eso necesitan, ¿no? Entonces es muy importante porque nuestro peor día, en base a una situación que hayamos vivido, en base al significado que le hayamos dado y en base a la decisión que hayamos tomado, se puede convertir también en nuestro mejor día. Y aquí tenemos el objetivo mucho de Tony Robbins, que él preguntó a su equipo, le dijo, ¿cuántas personas he alimentado a lo largo de los años de mi carrera de más de 40 años? Y le dijeron 42 millones de personas. Pero la situación económica en el mundo ha cambiado, el tema del coronavirus ha agudizado la crisis, hay mucha hambre, el tema de la guerra con Ucrania, el tema de la escasez de los fertilizantes.
Entonces él dijo, voy a alimentar a 50 millones de personas en un año, algo que lo había estado logrando hacía más de 20, 30 años. Ese fue uno de los objetivos grandes que él se trazó. Y adicionalmente, también estaba participando en el proyecto de alimentar a 1 billón de personas en los próximos 10 años. El proyecto es X-Prize, Titan Experience, si quieren buscar información. Entonces, pero ya sabemos qué lo llevó a motivarse a dar estos objetivos, ¿no? La historia que le había pasado, que es la que les acabo de comentar. Entonces, es muy importante que tú tengas razones claras cuando te traes estos objetivos grandes, ¿no? Entonces, lo primero es que el objetivo tiene que ser suficientemente motivador para ti, ¿no? O sea, que sea suficientemente grande, que te emocione y también que conviertas ese objetivo grande en una obligación para ti, que no debería ser algo como que debería lograr, no, no es una posibilidad. Es algo que tú sí o sí tienes que lograr, que tengas una certeza de que tú vas a conseguir ese objetivo grande porque tú lo mereces, porque tú tienes todo el potencial en ti y porque tú realmente necesitas conseguirlo. Entonces, en el caso de Tony Robbins, con la historia que ya les he contado y con la situación de hambre en el mundo, sabiendo que cada 5 minutos muere un niño de hambre, entonces no es una situación que tú te puedes plantear, ¿debería poder alimentar a esas personas? No, sino que es algo que, oye, si no lo logro, están muriendo niños en el mundo de hambre. Entonces, es algo que tengo que hacer, es una obligación. Entonces, así deberías buscar una motivación fuerte para que tú también te comprometas a lograr ese objetivo grande que te has trazado. Entonces, la otra cosa que él menciona es, ¿por qué las personas no se trazan objetivos grandes? Porque no todo el mundo pensamos en cosas grandes, ¿no? Entonces, una de las razones es porque las personas empiezan con la pregunta equivocada. Y la pregunta equivocada es, ¿cómo voy a lograr? Pero si tú te estás trazando un objetivo grande, un objetivo imposible, un objetivo que nunca has logrado antes, entonces es imposible que tú te preguntes cómo, porque no lo sabes. Pero cuando tú te preguntas cómo lo voy a lograr, lo único que haces es tener incertidumbre, porque no lo sabes, nunca lo has hecho. Entonces, esta es una de las peores preguntas con las cuales tú puedes empezar y esto te lleva a la tiranía del cómo, ¿no? Entonces, recuérdate que primero debes tener razones poderosas para lograr tu objetivo. O sea, lo primero es enfocarte. ¿Qué razones tengo para lograrlo? ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Qué me va a traer lograr este objetivo? Y las respuestas de cómo lo vas a hacer van a venir después. Porque muchas veces te paralizas por el cómo y no tomas acción. Y es lo peor que puedes hacer. Porque aunque tú no sepas ni siquiera cómo empezar, pero tú tienes en claro cuál es ese objetivo que tú quieres lograr, entonces tú empiezas tomando acción, una lluvia de ideas y empiezas tomando cualquier tipo de acción. Y luego tú miras esos resultados y ves, ¿esa acción me está acercando o me está alejando del objetivo? Entonces tú cambias esas acciones y estás más cerca del objetivo. Lo único que te va a acercar al objetivo es tomar acción, no paralizar. Y el cómo es la peor pregunta para empezar. Bueno, esta es la parte uno del video. Podemos seguir detallando esto en una siguiente video para poder saber cuáles son los pasos que hizo Tony Robbins para lograr esta meta, ¿no? Ya les dije, él alimentó 42 millones de personas en más de 20, 30 años y su meta fue hacerlo en un año. Entonces, si quieren saber cómo, les invito a que me den un me gusta, que se suscriban al canal, que me dejen en la cajita de comentarios si es que quieren la parte 2 de este video y que también compartan cuál es este objetivo grande que quieran realizar en su vida, cuáles son sus razones para poder hacerlo y nos inspire entre todos a tomar acción. Muchísimas gracias.